la práctica del día de hoy vamos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca, las drogas que se utilizan en insuficiencia cardíaca y los diuréticos que nos toca ver hoy día es un grupo de esos. Entonces yo no voy a mencionar esa acción que es fundamental dentro eh, del arsenal que se utiliza para insuficiencia cardíaca y cómo actúan estos diuréticos en insuficiencia cardíaca, porque lo van a hacer ustedes. Sin embargo, quiero mencionarles que una gran parte hasta el 50% de las insuficiencias cardíacas son, son cuadros clínicos que tienen que ver con edema o con aumento de volumen extracelular por falla básicamente del corazón, en este caso. Y eso suele suceder cuando existe una cardiopatía de fondo, llámese una cardiopatía congénita, una cardiopatía adquirida, una cardiopatía degenerativa, que al final va a hacer fallar todo el trabajo de la bomba, todo el trabajo del corazón, y eso es lo que se conoce como fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. Eh, Hay un grupo de insuficiencias que tiene que ver con otro tipo de problema que es, digamos, entre comillas, relativamente nueva, porque estamos hablando de decenios que se está utilizando ya esta forma de enfocar la insuficiencia cardíaca. Pero lo vamos a ver el día de hoy, ojalá que se hayan preparado con esa óptica, porque esa es la idea, repasar cómo se pueden utilizar las drogas en insuficiencia cardíaca. Cuando falla, por ejemplo, en una cardiopatía congénita, la más común, la comunicación interventricular, y esta es sumamente grande, que da un compromiso hemodinámico, incluso en los recién nacidos y en los niños, se produce una gran cantidad de líquido que va a aumentar la volemia y básicamente del lecho venoso, aumentar la hipertensión pulmonar periférica, aumenta la presión hidrostática, vence la presión oncótica y va a salir el líquido hacia el espacio extracelular, junto con otros mecanismos neuromorales. Y cuando hay este problema de edema, los edemas van a perturbar el normal funcionamiento de toda nuestra economía, de los otros sistemas o de los otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, eso hay que tratar. Por ejemplo, la comunicación interventricular va a producir un paso de sangre desde el lado izquierdo hacia el lado derecho del corazón, donde ya tiene su contenido sanguíneo normal, pero como eh, al contraerse el ventrículo izquierdo, aumenta tremendamente la presión dentro de la cavidad intraventricular y existe una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho, entonces va a pasar pues sangre, como eh, aumenta la presión, en vez sale por la aorta, pero un porcentaje va a pasar hacia el lado izquierdo. Y esa cantidad de sangre, ese shunt de sangre arterial en este caso, va a aumentar el volumen del ventrículo derecho, que va inmediatamente a través de una válvula complaciente, que es la tricúspide, va a aumentar el volumen en la aurícula derecha y eso va a hacer que el contenido sanguíneo del árbol venoso que está llegando por las venas cava superior e inferior, pues no sea vaciado en la aurícula derecha, no todo por lo menos, entonces se va creando esa rémora y va aumentando la cantidad de líquido en todo el circuito venoso y eso nos va a producir una congestión en el sistema venoso, un aumento de la presión en el sistema venoso periférico, lo que se va a demostrar con ingurgitación yugular, un reflejo yugular, se va a demostrar con crecimiento de la glándula hepática y edemas. Estos edemas son los que se tratan con los diuréticos
y a ese tema nos vamos a dedicar ahora. Sin embargo, no solamente en la comunicación interventricular, en todo, en todas las cardiopatías, eh, digamos, estructurales que tenemos en la mayoría de cardiopatías estructurales, se produce este mismo mecanismo. Llámese una valvulopatía mitral, llámese una cardiopatía hipertensiva, llámese una, una cardiopatía isquémica que nos va a producir insuficiencia cardíaca, al final dando, dando toda dando la vuelta, si se puede llamar de alguna forma, pasando desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, va a congestionar el aparato venoso y va a producir un aumento de la cantidad de flujo o de contenido sanguíneo que tienen las venas. Eso va a aumentar la presión eh, venosa periférica, va a aumentar la presión hidrostática y va a haber la salida de sangre hacia el espacio intersticial. Entonces, cualquier otra patología estructural va a tener un comportamiento parecido y va a producir una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca congestiva que congestiona todo el sistema circulatorio, tanto así que mm, nos va a producir, pues, lo que ya mencionamos varias veces, el aumento de la presión eh, venosa periférica y el desarrollo de los edemas. ¿Ok? Vamos a pasar directamente a lo que son los, los diuréticos. Vamos a compartir mm, nuestras diapositivas. Eh, Vamos a hablar un poquito de la parte teórica de los riñones, del funcionamiento renal, que tiene que ver fundamentalmente para dónde y cómo actúan este grupo de medicamentos que son los diuréticos. Como ustedes recordarán, eh, los diuréticos pues son medicamentos que son usados desde muchos años y son los medicamentos que más se utiliza en la práctica clínica diaria, ¿no? Y siempre se ha sabido de que estos medicamentos sirven para aumentar el volumen urinario y que también sirven para excretar sodio y agua hacia afuera del organismo. Lo que hay que tener en cuenta es que estos medicamentos que producen diuresis, o los diuréticos, actúan en determinado lugar de la nefrona, de la unidad anatomofuncional del riñón. Y por eso es que vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la nefrona y más o menos algunas pinceladas de su función. El uso de los diuréticos debe estar basado básicamente o fundamentalmente cuando uno conoce bien la anatomía y la fisiología del riñón. Eh, Esto es clave porque nosotros somos profesionales que obramos, actuamos, caminamos de la mano de la ciencia para no ser repetidores del empirismo, porque cualquiera puede usar un diurético, pero no cualquiera sabe cómo es que está funcionando. Eh, Ustedes se acordarán, los riñones son un par de órganos que están en el retroperitoneo y que están apoyados a la pared posterior, tienen una dimensión más o menos de 12 centímetros eh, por 6 de ancho y 3 de espesor, y más o menos pesa alrededor de 150 gramos, tiene un polo
superior por inferior, tiene dos caras, etc. Está tapizado por la cápsula de Gerard. El riñón tiene dos partes, una corteza y una médula. La corteza tiene las columnas de Bertin y la médula pues tiene las pirámides de Malpich, ¿no? Esta es como de 8 a 10 en cada riñón. Y esta es la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón. Y en cada riñón tenemos pues de 1 a 2 millones de nefronas de estas unidades, ¿no? La nefrona consta de un glomérulo, consta de un túbulo proximal, de una asa de Henle, de un, de un túbulo contorneado distal y de un túbulo colector. Eso es todo lo que consta una nefrona, y es en estas partes donde van a actuar este importante grupo de medicamentos que son los diuréticos. El riñón tiene como función fundamental eh, estabilizar el volumen, las características físicas y químicas de los líquidos extracelulares e intracelulares, formando la orina. En pocas palabras, su función es producir orina. Y para la cantidad de orina y cuánto de iones están conformando esa orina, tiene que ver con la conservación del agua y los electrolitos que se van a eliminar y los que se quedan dentro del organismo también. En la orina, además de eliminar agua y electrolitos, se van a eliminar metabolitos de desecho. La formación de la orina se hace básicamente por tres procesos. El primero es una ultrafiltración plasmática en los glomérulos, luego la resorción de agua y solutos ultrafiltrados y la secreción de determinados solutos al líquido tubular, ¿no? Así se forma la orina, es lo que decíamos de la nefrona. En, en los glomérulos se filtran pues, una gran cantidad de líquidos por día, más o menos 180 litros, y solamente el 1 al 2% son excretados por la orina, de esa cantidad de agua que se filtra. Cuando se hablan de diuréticos, la función que nos interesa es la resorción de agua en solutos filtrados. La mayor parte de estos fármacos alteran el equilibrio hídrico, modificando la resorción y la secreción de electrolitos. En el túbulo proximal, la resorción se inicia en esta porción y se va a resolver más o menos el 60% del agua y el 40% del cloruro de sodio. También se resuelve calcio, bicarbonato y magnesio. Además, se va a resolver la totalidad de la glucosa y los aminoácidos filtrados. La resorción del bicarbonato de sodio por el tubo proximal se inicia por una acción de un intercambio entre sodio e hidrogenianos. Esto está situado en la membrana apical de las células tubulares proximales. Este sistema permite que el sodio penetre a la luz tubular en un intercambio de 1 a 1 por un protón del interior de las células. Los protones son secretados al interior de la luz, se combinan con bicarbonato para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico es deshidratado a dióxido de carbono y agua, y que estos ambos cruzan las membranas fácilmente. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa de carbono. El dióxido de carbono, producido por la deshidratación del ácido carbónico y el agua, entra en la célula tubular proximal por difusión simple y vuelven a unirse por la acción de la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. En el espacio intracelular, el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Después de la disociación, el hidrogenión está disponible para transporte o intercambio de sodio, ¿no? De hidrogeniones,
El bicarbonato más bien es transportado a través de la membrana vasolateral y la sangre por un transportador específico. En el túbulo contorneado distal se resuelve el 10% de sodio y cloro filtrado. El mecanismo de transporte de cloro de sodio es el cotransporte de sodio y de cloro. En el túbulo colector eh, representa solamente 2 a 5% de la resorción del cloruro de sodio. En este túbulo colector eh, es el lugar principalmente donde se produce la secreción de potasio. Las células principales de estos sitios para el transporte de potasio son la membrana celular, que posee canales separados para el potasio, ¿no? La resorción de sodio y la secreción de potasio son regulados básicamente por la aldosterona. Entonces, con dicho eso, más o menos espero no haberlos confundido, sino más bien haberles hecho recordar lo que ustedes hace poquito han estudiado la anatomía y la fisiología, poquito si comparamos a lo que yo he estudiado esos temas, ¿no? Ustedes tienen unos cuantos añitos, yo tengo unos cuantos decenios. Eh, la clasificación de los diuréticos depende del sitio de la nefrona donde se va a llevar su acción diurética. Entonces hablamos de diuréticos proximales o inhibidores de la anhidrasa carbónica, junto con los diuréticos osmóticos en el tubo contorneado proximal, los diuréticos de asa que actúan en el asa de Henle y los diuréticos triacídicos y los ahorradores de potasio en la última parte de la nefrona. El sitio donde funciona cada uno de estos diuréticos es lo que determina su capacidad de excretar sodio y agua. En clase, el segmento proximal resorbe mayor cantidad de sodio, le sigue el asa de Henle y el diurético proximal. O sea, un diurético proximal, como la acetosolamida, debería hacer perder una gran cantidad de sodio, pero normalmente eso no ocurre porque el sodio que no se ha absorbido en la parte proximal se va a resolver en el tubo, en la rama ascendente del asa de Henle y lo que queda todavía en el túbulo distal. Ya, no solamente actúa en una parte, sino se va a hacer casi en tres lugares diferentes, ¿no? El primer grupo de diuréticos que vamos a ver ahora son diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y este es, este es un grupo importante de diuréticos que no se utilizan básicamente como diuréticos comunes, ¿no? Vamos a decir que este grupo de diuréticos son derivados de la sulfonamida, bloquean la anhidrasa carbónica y actúan en el borde cepillo de las células en los túbulos proximales. Pero además de actuar en el riñón, también actúa en el ojo, actúa en el cerebro. Y es allí donde más se usan estos medicamentos. Y estos medicamentos son muchos más, pero los más importantes son la acetosolamida, la dorsalamida, la diclofenamida y la metazolamida. De todos estos medicamentos, el que nosotros usamos y se usa en nuestro medio de una forma bastante especial es la acetosolamida. La acetosolamida, ya lo dijimos, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, impide la resorción de bicarbonato y sodio en el túbulo proximal. Así actúa en el riñón, ¿no? Ya les decía que actúa también en el ojo y el cerebro. Y para nosotros los que habitamos en esta parte del mundo, esta parte del planeta, tiene una importancia mayor que para otros,
porque una de las patologías importantes que nosotros vemos solamente aquí, se trata con esto, ¿no? Pero les decía, en el ojo actúa eh, disminuyendo la formación de humor acuoso, por lo tanto, va a disminuir la presión intraocular, que es básicamente lo que está aumentado en el glaucoma. Entonces, por eso los oftalmólogos van a utilizar este medicamento como tratamiento del glaucoma. En algunas alteraciones hidroelectrolíticas, como la alcalosis metabólica, por ejemplo, también actúa muy bien la acetosolamida. Pero de lo que yo quería conversarles algo es de este mal de altura que tenemos nosotros el privilegio de poder ver mm, permanentemente, o por lo menos con mayor frecuencia que ven en otros lados. Pues, ¿no? No se puede ver mal de altura a nivel del mar, ¿no? Eh, a una altitud menor de 1000 metros. El mal de altura, tanto el agudo como el crónico, son patologías que vemos los que vivimos en la altura o los médicos que están dedicados a este grupo de deportistas que tienen una serie de alteraciones cuando van a trepar montañas de gran altitud y que tienen una serie de complicaciones. Sin embargo, en nuestro medio es un problema bastante frecuente, sumamente frecuente, que veamos, y nos pasa a nosotros, les pasa a nuestros familiares, a nuestros amigos, gente que va a la costa, que vive en Puno, que va a la costa y vuelve a Puno y tiene taquicardia y tiene dificultad para respirar. Dice, oye, me ha chocado la altura, ¿no? Y hemos escuchado varias veces este serrano se cree costeño porque ha ido 4 días a Lima, ya viene que le ha chocado la altura, más serrano que la llama, pero se está haciendo el interesante, y no es así. El problema es que la fisiología del hombre de altura ah, cambia un poco la anatomía profunda del habitante de estos lares. ¿A qué me refiero? Los vasos capilares y los vasos pulmonares, que en las arterias pulmonares y las ramas de las arterias pulmonares, que a nivel del mar tienen muy poco contenido de fibras musculares, es diferente de los hombres de altura. Y esto tiene una explicación en lo siguiente. La hipoxia a la que nosotros estamos sometidos por vivir en altura va a producir una vasoconstricción en los vasos pulmonares. Y esta vasoconstricción hace que aumente la presión pulmonar, la presión en los vasos pulmonares, y por eso se habla de hipertensión pulmonar o una presión pulmonar mayor de lo que la gente tiene a nivel del mar. O sea, nosotros, los que vivimos en la altura, tenemos una presión pulmonar mayor. Eso se llama hipertensión pulmonar solamente si pasa de cierta cuantificación. Sin embargo, nosotros tenemos más hipertensión pulmonar, perdón, mayor presión pulmonar en los vasos pulmonares si queremos comparar con la gente que vive en altitud o en latitudes de menor altitud, más si es a nivel del mar, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué es que esto nos va a traer otro tipo de complicaciones? Lo que pasa es que si estamos nosotros permanentemente, 24 horas al día, todos los días de la semana, del mes, del año, estamos pues sometidos a esta hipoxia, entonces nuestros vasos pulmonares van a producir vasoconstricción y esas pobres en cantidad fibras musculares que habían
en los vasos arteriales de la vasculatura pulmonar, si están haciendo un ejercicio permanente, haciendo vasoconstricción permanente, esto se va a desarrollar. Se va a desarrollar no en una forma patológica como en algunas enfermedades que lo van a ver ustedes más adelante, pero digamos en una respuesta fisiológica, nosotros tenemos mayor cantidad de fibras musculares en la capa muscular de las arterias de la vasculatura pulmonar. Y eso nos hace que tengamos pues una contracción permanente y aumente la presión pulmonar. Por eso es que se puede hablar incluso de una casi hipertensión pulmonar fisiológica en la gente que habita a la altura. Esto hace que, por ejemplo, que si nosotros nos vamos a pasear o de vacaciones a nivel del mar por un tiempo corto, ni tan corto ni tan largo, digamos semanas o un par de meses, eh, nuestra vasculatura pulmonar actúa de una manera diferente de la gente que vive a nivel del mar. Si la gente que vive a nivel del mar sube a la altura, en la altura hay menor presión parcial de oxígeno, hay menor presión atmosférica, esa menor presión parcial de oxígeno produce hipoxia y esa hipoxia va a producir vasoconstricción pulmonar. Entonces la gente va a tener reacciones de desadaptación a la altura. Pero quienes más problemas tienen, quienes más grave hacen, son los que eh, tienen mayor cantidad de músculo en los vasos pulmonares, porque nosotros desarrollamos los músculos y en un par de semanas o un par de meses no se pierde por los músculos. Van a disminuir su tamaño, pero están ahí. Pero cuando se vuelve a la altura, después de haber estado un periodo a nivel del mar o en una menor altitud, estos vasos van a reaccionar fuertemente cuando se produce la hipoxia. Cuando estamos sometidos a la hipoxia, se produce esa vasoconstricción y como tenemos mayor cantidad de músculo, esa vasoconstricción va a aumentar bruscamente la presión pulmonar. Y esa presión pulmonar es que nos va a dar la sintomatología de lo que nosotros conocemos como soroche o el mal agudo de montaña o el mal de montaña agudo, que puede ser sumamente grave o puede ser sumamente banal. La mayoría de las personas tiene molestias, pero no son tan graves. Algunos llegan a ser hasta edema agudo de pulmón de altura, que tiene otro tipo de fisiopatología al edema agudo de pulmón cardiogénico, y que tiene la misma sintomatología, tiene una evolución bastante parecida, y si no se sabe de esto, no se puede intervenir en el momento adecuado y de la forma adecuada, muchas personas llegan a morir por este problema. Y nosotros que vivimos en la altura tenemos que estar preparados para esto porque en algún momento lo vamos a tener que afrontar. Sin embargo, existen pues ya muchos medicamentos que se utilizan para esto y la mayoría con intenciones comerciales. Y como se los comentaba a la otra clase, el soroxipil, por ejemplo, ¿no? El soroxipil está en todas las farmacias. Compre su soroxipil para el mal, para el soroche, que no sé qué. ¿Saben qué cosa es esto? Ácido acetil salicílico es el soroxipil. ¿Y cómo podrá actuar el ácido acetil salicílico en la hipertensión pulmonar por hipoxia? No actúa, pues, solamente en los casos leves, que eso, la hipoxia va a producir una cefalea, el ácido acetil salicílico disminuirá la cefalea por su efecto analgésico, pero no soluciona el problema. En cambio, existen otros medicamentos que sí van a ayudarnos
a, a mejorar este estado, y entre ellos está pues este medicamento que es la acetosolamida. La acetosolamida se va a utilizar en la prevención y en el tratamiento del mal agudo de montaña, este soroche, entre comillas, que puede ser muy leve o puede ser muy grave, incluyendo la acetosolamida en los casos que están llegando al edema agudo pulmonar. Hay que utilizar. Y va, va a cambiar la historia del acondicionamiento, de la aclimatación, de la adaptación a la altura de esta persona. Pero no solamente eso, esta acetosolamida se, se utiliza en el manejo, en el tratamiento del mal agudo de montaña crónico, en aquel cuadro clínico que fue descrito hace ya muchísimos años, más de un siglo atrás, por Carlos Monge Medrano, ¿no? Que tenemos el honor de tener un hospital en una ciudad cercana a nosotros, que pertenece a nuestra región, con ese nombre, porque él pudo describir un mal agudo de montaña crónico o un mal de altura crónico que incluso por mucho tiempo se ha reconocido como el mal de Monge, ¿no? O la enfermedad de Monge, que es por Carlos Monge Medrano, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que Monge Medrano, pues en su tiempo fue un visionario que pudo advertir que en la altura la gente tenía características particulares, ¿no? Y entre ellas describe pues el color de la piel, va a describir alteraciones hasta morfológicas del organismo, y describe algunas, algunas características radiológicas en los pulmones, una clínica, describe que está acompañado esto de un aumento de la hemoglobina en, en la sangre de estas personas. Sin embargo, ya como todos ustedes saben, en la altura, el vivir en la altura fisiológicamente nos va a hacer que tengamos mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Porque es pues la hemoglobina o el grupo N quien va a llevar el hierro y el oxígeno que va a ser necesario para el funcionamiento de todo nuestro organismo. Y como en la altura hay poco oxígeno, se necesita mayor cantidad de transportadores. ¿Quiénes son los que transportan? Son los glóbulos rojos, ¿no? La hemoglobina. Entonces, por eso aumenta la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina en todas las personas. Sin embargo, aumenta en una forma fisiológica. Cuando llega a determinado nivel, que se pueden dar muchos valores dependiendo del nivel de altura, porque eso aumenta cuanto más altura, mayor cantidad de hipoxia, mayor cantidad de respuesta fisiológica, mayor cantidad de hemoglobina. Pero dependiendo de la altura y dependiendo de los estudios, se supone que alrededor de 20 miligramos de hemoglobina es el valor de la hemoglobina límite para hablar de poliglobulina. Ustedes van a escuchar, van a leer, a encontrar bibliografía que dice que en Puno, a partir de 19.2 en varones y de 18.5 en mujeres, ya se habla de poliglobulina o de eritrocitosis secundaria de altura, pero un consenso mundial que todavía no ha sido cambiado por otro, se habla de un valor en general de 21. Pero digo, esto no se puede usar para rajatabla porque a mayor altura, mayor cantidad de hemoglobina. No se puede comparar 5.000 metros con 3.200, ¿no? Entonces eso es importante. Carlos Monge Medrano describió esta patología. Sin embargo, hay algunas cosas que se han venido estudiando y que tiene que ver con el comportamiento de las personas y la cultura de las personas, las costumbres de las personas, que difiere de otros lugares del mundo, como por ejemplo en el Tíbet. Los Sherpas del Tíbet no tienen poliglobulia,
y tienen bien a la misma altura o mayor altura que nosotros. No tienen esta enfermedad de altura, ¿no? Y muchos explican esto que el organismo se va adaptando y los Sherpas, los tibetanos, viven por mucho más tiempo que nosotros vivimos en los Andes, ellos viven allí en el Tíbet, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que ellos no usan. Por ejemplo, en la mayoría de personas del campo, en nuestra región, las personas que tienen, eh, entre comillas, esa enfermedad de monje y que tienen polignoculia, estas personas han crecido en el campo y han vivido en el campo en unas condiciones bastante particulares, en una sola habitación, donde cocinan, comen, duermen y están sometidos o están expuestos al humo de la bosta o de la guaycuna, o a algunos casos del humo de la leña. La mayoría de nuestra región utiliza esta biomasa o guaycuna. Esos humos van a dañar la estructura microscópica del riñón, que van a alterar la hematosis, van a disminuir la capacidad de captación de oxígeno. Entonces, ya tenemos hipoxia por altura, pero si tenemos menor capacidad de captar oxígeno, la cosa se va a agravar y como respuesta tenemos mayor producción de glóbulos rojos para transportar pues, el oxígeno que es requerido por nuestro organismo para hacer una, para hacer una vida normal, ¿no? En la altura. Y la adaptación es posible, sí es posible, pero cuando se tienen estas patologías, pues la cosa es diferente, ¿no? Y esto es sumamente importante porque Carlos Monge ya describía algunas imágenes radiológicas, algún compromiso pulmonar, pero él decía que era propio de la altura, que era ocasionada por la altura. Y se sabe en la actualidad que esto generalmente es secundario a algo, como la exposición a humos, ¿no? Por ejemplo, y otras cosas más que todavía están en estudio. Sí, a estas personas que tienen mal agudo de montaña y que tienen una de sus características fundamental es la eritrocitosis de altura, eritrocitosis secundaria de altura. Eh, esto eh, se puede controlar en una buena cantidad, se puede mejorar su calidad de vida con acetosolamida. Por eso me he pasado unos cuantos minutos hablando de este problema, porque me parece que es fundamental. Ustedes no lo van a encontrar en los libros, pero es muy importante. ¿Ok? Vamos a seguir con la clase. La farmacocinética de la acetosolamida se administra por oral, se actúa en el tubo digestivo. Su efecto diurético aparece a los 30 minutos, tiene un tiempo de acción de 8 a 12 horas, una vida media de 6 a 9 y se elimina por vía renal. La dosis básicamente es, dependiendo para qué lo utilicemos, eh, es más o menos 250 miligramos de 1 a 4 veces por día. Su presentación viene en tabletas de 150 y 200 miligramos, 250 miligramos. Dan algunas reacciones adversas, como acidosis metabólica, malestares gastrointestinales y puede producir algunos cálculos renales. Está contraindicado en cirrosis hepática y embarazo porque está considerado como teratogénico. Eh, Eso es lo que podemos hablar de la cetosolamida y de los grupos, de este grupo de diuréticos que no se utiliza tanto como diuréticos, sino tiene usos bastante específicos. Otro grupo de diuréticos son los diuréticos osmóticos, que tienen también una acción bastante especial y se utiliza en cuadros específicos y no son pues, los diuréticos comunes que usamos para bajar el edema, ¿no? Eh, Estos diuréticos osmóticos van a bloquear la resorción de agua en el túbulo proximal y en la porción descendente del asa de Henle.
Se filtra en su totalidad por el glomérulo, pero no se van a resolver y se excretan a través de los túbulos colectores. Es el principal diurético osmótico utilizado en la clínica, es este medicamento que se llama manitol. El manitol es, digamos, el diurético osmótico por excelencia, el representante de todos estos, y que es el que se usa muy frecuentemente en la vida clínica cotidiana. El manitol es un polisacárido semisintético que se hace a partir del azúcar, de la glucosa. No se va a resorber y inhibe la resorción de agua en el túbulo proximal y en la rama descendente del asa de Henle. Estos diuréticos osmóticos, como no se van a resorber y pasan como por un tubo, lo que entra por la boca va a salir por la vía rectal y por la vía urinaria. Si se utiliza por vía parenteral, va a pasar todo hacia el aparato renal y va a aumentar la diuresis tremendamente porque está produciendo por una acción osmótica, aumenta el valor, la cantidad de la producción de orina y va a arrastrar un montón de electrolitos en su paso, ¿no? Y si ustedes utilizan esto por vía oral, lo que va a producir es una diarrea osmótica, así como bien. La diuresis aparece de 1 a 3 horas, permanece en el espacio extracelular, no atraviesa la barrera hematoencefálica, una vida media de 15 a 100 minutos y se elimina por vía renal, casi en su totalidad por filtración glomerular. ¿Dónde se indica el manitol? Se indica en insuficiencia renal aguda, eh, no en todas, ahora lo vamos a ver también, en intoxicaciones agudas por salicilatos, por bromuros, por barbitúricos. Los oftalmólogos lo utilizan en el tratamiento del glaucoma y los neurocirujanos y los neurólogos son los que más utilizan esto y es aquí con estas indicaciones que se usa en emergencia, en cuidados intensivos y en las salas de hospitalización de medicina interna. El tratamiento del edema cerebral y de la hipertensión intracraneal. Se pone esto como diurético y rápido por ósmosis va a arrastrar el líquido hacia el lumen vascular y eso va a ser filtrado por el riñón y excretado por el riñón, casi en su totalidad. Y da un efecto bastante importante que mejora y salva muchas vidas en esta indicación. La dosis básicamente es por vía endovenosa, por infusión, de 0,25 a 2 gramos por kilogramo de solución al 20%, administrados de 30 a 60 minutos. Cuando queremos eliminar tóxicos, se utiliza una dosis de 50 o 200 gramos en infusión endovenosa y hay que mantener un flujo urinario de 100 a 500 mililitros por hora. La dosis total máxima es de 6 gramos por kilo en 24 horas. Se presenta en soluciones inyectables al 10 al 20% y en frasquitos de 250 mililitros con unos sueritos que tienen 50 gramos y 500 mililitros que tienen 100 gramos de manitol. Hay otras presentaciones en polvo, que muchas veces la utilizan a vía oral, que tienen ya los mencionados. Las reacciones adversas, hay una expansión del volumen extracelular, otros efectos cefalea, hipotensión, vómitos, somnolencia, tromboflebitis, urticaria, etc. Está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, en el edema agudo de pulmón, en la hemorragia intrarenal activa y en la anuria e hipovolemia. El grupo más importante de los diuréticos que debemos tratar no es el más importante, que es lo único que debemos saber, sino importantes porque son los diuréticos que tienen mayor eficacia, son los más efectivos como diuréticos y que se utilizan en los cuadros clínicos específicos que les hablaba al doctor.
al principio, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera, insuficiencia hepática, ¿no? Estos diuréticos de ácido también se conocen como diuréticos de alta eficacia o diuréticos de alto techo. Les decía, son los más potentes. Su acción se lleva a cabo en la porción ascendente gruesa de la enjambre. Por eso se llaman diuréticos de ácido, donde bloquean el sistema cotransportador de sodio, de potasio y de cloro. Este grupo incluye varios medicamentos como la furosemida, la brometramida, la toracemida y el ácido itaclínico. Pero la vedette de todas estas es la furosemida. La furosemida que se usa de muchísimos años y que casi todos los médicos en algún momento lo han usado o lo van a usar. Y ustedes con seguridad lo van a usar si es que para cuando ejercen no aparecen cosas más novedosas, ¿no? La furosemida bloquea el sistema cotransportador de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle, y al bloquear ese transportador, la furosemida inhibe la resorción de sodio, potasio y cloro. Y como no se va a reabsorber, se va a eliminar. Se administra por vía oral y por vía intravenosa. El uso más espectacular de la furosemida es pues por vía intravenosa. Eh, en los casos de los edemas marcados, ustedes van a dar por vía oral y el resultado es casi nulo. Pero si utiliza la vía parenteral, la misma furosemida va a tener una acción bastante, digamos, apreciable y favorable para la salud de los pacientes. Sin embargo, su absorción es buena en el tubo digestivo. La diuresis por vía oral aparece a los 30 minutos, 30 60 minutos, y un máximo de 1 a 2 horas. Por vía arenosa, la diuresis aparece a los 5 minutos y con un efecto máximo de 20 a 60 minutos. Su vida media es de 3 horas. Su metabolismo es hepático, un 40% por configuración, y su eliminación por vía renal en un 60%. La indicación y presentación. Eh, Les decía al inicio, cuando hablábamos del mal agudo de altura, se produce el mal agudo de pulmón. El mal agudo de pulmón, eh, muchos médicos utilizan furosemida, pero les decía que la fisiopatología es diferente del edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cuándo se produce un edema agudo de pulmón cardiogénico? Cuando se produce una insuficiencia cardíaca aguda, generalmente después de un infarto de miocardio o de algún otro problema que ha dañado las paredes musculares del ventrículo izquierdo y que ya no van a producir su función. Entonces, ese ventrículo izquierdo que ya no se puede contraer y que no puede sacar el volumen hacia el torrente sanguíneo, se va a ir hacia atrás. Primero va a dificultar el llenado diastólico de la aurícula izquierda. Al no poder vaciar la aurícula izquierda, va a aumentar la cantidad de volumen líquido. Eso va a aumentar la presión auricular izquierda y eso va a afectar en retrógrado hacia la vasculatura pulmonar, y al aumentar la vasculatura pulmonar en forma aguda, rápida, con el organismo, los pulmones, la vasculatura pulmonar no está preparada, aumenta rápidamente la presión hidrostática y eso hace que salga, que sobrepase la presión eh, negativa que se tiene dentro de la vasculatura pulmonar y sale así, y produce edema agudo de pulmón. Así es que se produce el edema agudo de pulmón cardiogénico. Y ese edema agudo de pulmón va a responder rápidamente a los diuréticos de ACE, en este caso a la furosemida. El edema agudo de pulmón tiene una clínica que, que ustedes no se van a olvidar si la ven alguna vez. El paciente no puede tolerar el punto dorsal. El paciente se sienta porque no puede tolerar estar echado y está pálido, sudoroso y tiene tos con expectoración espumosa, rosada. Algunos lo describen como asalmonada, pero es una espuma rosada, es sangre con espuma. Y entonces eso es un edema agudo de pulmón. Le ponen
furosemida, y dependiendo cuál es el cuadro, el origen del edema, eso puede mejorar, pero los diuréticos, en este caso, la furosemida es genial. En la insuficiencia cardíaca, ya les mencioné algunas cosas, en los síndromes hematosos como en asitis, insuficiencia renal aguda, en hipercalcemia, hiperpotasemia, en sobredosis de fármacos también para tratar de eliminar esta sobredosis. Actúa muy bien la furosemida. La, la dosis es de 20 a 80 miligramos al día. En insuficiencia renal aguda se utiliza mucho más que eso. Las ampollas vienen de 20 a 40 miligramos y se puede utilizar hasta 40, 80 en una sola dosis, de 2 a 3 dosis, cuidando siempre de no producir daño porque también tiene sus reacciones adversas como hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, puede producir hipovolemia, hipotensión, ototoxicidad, daña el oído, produce alcalosis metabólica y está contraindicado hiponatremia, hipopotasemia, hipocalcemia y anuria, y hay que utilizar con precaución cuando se utilizan con otros ototóxicos como los aminoglucósidos. ¿Ok? Los diuréticos tiacídicos es otro gran grupo de medicamentos que son utilizados mucho en la clínica diaria y básicamente en la hipertensión. Son diuréticos relativamente débiles, actúan en el túbulo distal, donde bloquean el sistema cotransportor de sodio y de cloro. Estos fármacos aumentan la expresión de cloro, sodio y potasio, y cuando se administra con otros diuréticos, como la furosemida, por ejemplo, producen sinergia, se suman sus efectos, aumentando el rendimiento. Los principales de estos medicamentos son la hidroclorotiazida, la clorotiazida, la clortalidona y la indapamida. La clortalidona no tenemos en el mercado, y lo que se utiliza así grandemente y ha sido un poco recomendado por organismos internacionales de manejo de hipertensión como droga de primera línea en el tratamiento de esta. Su eficacia diurética es moderada, actúa en el tubo contorneado distal, bloquea el sistema de cotransporte de sodio y de cloro, también reduce la extensión renal de calcio, pero esto sucede porque produce pérdida de agua, sodio, cloro y potasio. Se administra por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo, su efecto diurético es en 2 horas, se mantiene 6 a 12 horas, día medio de 5 a 15 horas, no se metaboliza y su eliminación es renal. Les decía, la indicación principal de la hidroclorotiazida es la hipertensión arterial, que no solamente porque disminuye la volemia como diurético, porque su efecto diurético es menos que la anemia, sino que tiene una acción especial dentro de la musculatura arterial y va a disminuir la resistencia vascular periférica. También se utiliza en insuficiencia cardíaca, por lo menos en las crónicas, eh, en la diabetes insípida y en la nefrolitiasis, causada por hipercalciuria hepática, reduce la formación de nuevos cálculos cálcicos. La dosis inicial normalmente es de 25 a 100. Sin embargo, se habían visto una serie de efectos deleterios con el uso de la hidroclorotiazida y la indicación en tratamientos crónicos se debe hacer con dosis bajas. A muchos pacientes reciben 12.5, o sea, la mitad de una tableta, y la mayoría recibe 25. No se recomienda en la actualidad utilizar 100 miligramos al día, salvo algunas excepciones por alguna razón muy específica, no se debe utilizar. El fármaco se presenta en tabletas de 25, 50 y 100 miligramos. Las mismas reacciones adversas que los de ASA, hipopotasemia, hiponatremia, hiperglucemia. Esto de hiperglucemia es algo que corresponde a este grupo de medicamentos. Puede producir hiperglucemia y tanto así que muchas personas decían que no se debe utilizar porque produce diabetes. No, no se ha probado como tal, pero sí puede subir el azúcar durante el tratamiento
con hidroclorotiazida. Lo que sí produce es hiperuricemia y la hiperuricemia produce gota o va acompañada, la gota siempre va acompañada de hiperuricemia. No, no hay que usar con insuficiencia renal aguda porque nos hace solamente daño, no nos ayuda para nada. Está contraindicado en alteración renal o hepática grave, hipersensibilidad a la droga, hiponatremia, hipercalcemia e hiperuricemia. Cuando los pacientes tienen ácido úrico alto, no hay que utilizarlo porque esto aumenta más la hiperuricemia y va a producir unos ataques de gota terribles. ¿Okay? El otro grupo con el que vamos a concluir nuestra exposición, habíamos pasado unos minutos ya de lo planeado, esperamos no pasemos mucho, son los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Estos también tienen efecto diurético débil, reduce su excreción de potasio y aumenta la excreción de sodio, eh, por una inhibición de los efectos de la aldosterona en el túbulo colector cortical y en la porción terminal del túbulo distal. Básicamente, eh, su efecto como inhibidor de la aldosterona es fundamental y tanto así que ahora se conoce como tal. Esta inhibición es por antagonista farmacológico directo de los receptores de los mineralocorticoides, como la espironolactona. Y esto es de la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio que ahora ya no se clasifica como tal, sino como un antagonista de la aldosterona, pero es diurético ahorrador de potasio. Y los otros que producen inhibición en el transporte de sodio a través de los canales iónicos en la membrana abdominal, como el trientereno y la amilorida, que sí existen, pero que no se usan mucho. El que se utiliza mucho es la espironolactona y la espirenona, que es un derivado de esto, pero vamos a hablar nosotros básicamente de la espironolactona, que es lo que realmente se utiliza y tenemos en el mercado. Decía, es un antagonista competitivo específico de la aldosterona, es un antialdosterona. Eh, es un esteroide sintético, actúa reduciendo el número de canales de sodio en las células principales del túbulo colector cortical y su acción es por inhibición competitiva que ejerce sobre la aldosterona, ¿no? Se utiliza muy bien por vía oral, se absorbe en el tubo digestivo, su efecto diurético de 2 o 3 días. Esto es diferente de todos los diuréticos. Todos los diuréticos actúan a las horas, ¿no? A los minutos, a las horas. Pero para que tenga diuresis, efecto diurético, demora 2 a 3 días. Y este medicamento no solo se usa como, como diurético, su uso básicamente es de otra forma, y ahí se utiliza en la insuficiencia cardíaca, ahí se va a utilizar como antiandrogénico en las damas, y el uso de este medicamento va a traer algunas complicaciones con los varones que ahora se les voy a mostrar. Una vida media de unas 6 horas, metabolismo hepático y de eliminación renal. ¿Dónde se indica? Básicamente cuando se utilizan otros diuréticos como la furosemida, la hidroclorotiazida, que nos van a dar pérdida de potasio, entonces acá usamos esto para prevenir la hipopotasemia, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática, en el hiperaldosteronismo primario y secundario. Esas son sus principales indicaciones. Eh, la dosis es más o menos de 50 a 100 miligramos por día y la presentación viene de 20, 25, 50, 100 miligramos. Reacciones adversas, acidosis metabólica, se puede producir hiperpotasemia, porque se retiene el potasio. En los hombres produce efectos antiandrógenos, como ginecomastia, impotencia sexual e hipertrofia prostática. En las mujeres más bien se utiliza, cuando las mujeres tienen mucho vello como antiandrogénico y va a actuar muy bien. Sin embargo, no es un medicamento pues, que se utilice como tratamiento de primera línea, ¿no? Pero
Los endocrinólogos lo utilizan como tal. Está contraindicado en hipersensibilidad a la droga, hiperpotasemia, insuficiencia. Chicos, esto es diuréticos. Espero que haya sido útil esta exposición. Como les mencioné al principio, la idea de estas clases no son cargarles de cosas, de grandes contenidos teóricos, sino más bien de cómo se deben usar estas drogas. Vamos a dar por concluida la clase teórica y vamos a pasar a la clase práctica, por favor. Chicos, ¿están? Sí, doctor. Okay. ¿Con qué grupo nos toca? Grupo B2, doctor. Empezamos, por favor, con el grupo B2. Empezamos. Cheña Díaz Alejandra. Presente, doctor. Empezamos, niña, vamos. Ya, doctor. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los fármacos con efecto neurohormonal. Ya, siguiente. Ya, vamos a hablar sobre los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya, la terapia de la insuficiencia cardíaca es atenuar la activación neuromoral y sus consecuencias perjudiciales sobre el corazón, los vasos sanguíneos y el riñón. La terapia consiste en YECAs, betabloqueadores y MRA. Ya, respecto a los YECAs, la angiotensina 2, el péptido de angiotensina más activo, se deriva en gran parte del angiotensinógeno en dos etapas proteolíticas. Primero, la renina, una enzima liberada de los riñones, enciende el decapéptido angiotensina 1 del extremo amino del angiotensinógeno, sustrato de la renina. Luego, la enzima convertidora de angiotensina elimina un dipéptido carboxi terminal de angiotensina 1, produciendo el decapéptido activo angiotensina 2. Por tanto, los YECAs reducen los niveles circulantes de angiotensina 2 y, bueno, eso con respecto a las etapas proteolíticas. Su mecanismo de acción, la angiotensina 2 interactúa con dos GPCR heptahelicoidales, la AT1 y AT2, y tienen 4 acciones cardiovasculares principales que están mediadas por el receptor AT1. Estas son la vasoconstricción, la estimulación de la liberación de aldosterona desde las glándulas suprarrenales, efectos directos hipertróficos y proliferativos en cardiomiocitos y fibroblastos. También la estimulación de la liberación de noradrenalina a partir de terminaciones nerviosas simpáticas y de la médula suprarrenal. Siguiente. Ya, en cuanto a los efectos fisiológicos, vamos a encontrar que los YECAs reducen el nivel circulante de angiotensina 2 y por tanto estos reducen sus efectos nocivos. De este modo, los YECA no solo actúan como vasodilatadores, sino que también reducen los niveles de la aldosterona y actúa como un diurético indirecto. Tiene efectos
antirremodeladores directos en el, en el corazón y producen efectos simpático-líticos, moderando así la taquicardia refleja que acompaña a la vasodilatación y la disminución de la presión arterial. Las yecas también tienen importantes efectos renales. Cuando se reduce la presión de perfusión renal, la angiotensina 2 contrae las arterias eferentes renales y esto sirve para mantener la presión de perfusión renal, no, la presión del filtrado glomerular. Por tanto, bajo circunstancias en las que la presión de perfusión renal se ve comprometida, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden inducir una disminución repentina de la tasa de filtración glomerular. Por esto, los YECAS están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal Niña, y estás, de modo ayudan a los aló, pacientes. Alejandra, escúchame, estás tocando todo lo que no debes tocar. Tu tema es los efectos en la insuficiencia cardíaca. Si estás hablando de los YECAS en la insuficiencia cardíaca, has hablado de todo menos en la insuficiencia cardíaca. Ese es tu tema, por favor. Ya, doctor. Ya para concluir, ya esto, debido a que los